En instantes, en ¿Quién tiene la razón? Mayoría del Congreso decidió suspender al congresista Johnny Lezcano por 120 días, denunciado por una periodista por acoso sexual. Además, la bancada de Nuevo Perú planteará reconsiderar archivo de denuncia contra exfiscal Pedro Chávarri. Sin embargo, para la congresista Bartra no existió. ¿Cuál es el sentido de que avance esto en el Congreso de la República? ¿Qué cosa va a investigar más el Congreso de la República cuando el Ministerio Público, que tiene todas las herramientas para poder investigar, ya lo está impulsando? Así comienza ¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. Ese informe no evalúa las pruebas que yo he presentado y yo me voy a ir con la frente en alto y lo voy a hacer siempre. Porque aquí no hemos cometido ningún acoso, no hemos cometido ninguna falta ética. Acá se han manipulado, se ha mentido, se ha calumniado, una serie de cosas para dañar a este adversario político. Y esto reventó, ¿saben cuándo? Porque esto es una maniobra montesinista, cerca del Día de la Mujer, de la Semana de la Mujer. Y aquí, señores, no hay casualidad. Tuve que ir a hacer y a buscar y llevar a cabo un peritaje internacional. Han sacado el chat original, lo han puesto en Photoshop, más abajo dice que han utilizado el programa Photoshop, que también deja huella en el teléfono y también deja huella en esa foto que ha presentado la denunciante. Lo han modificado y lo han publicado. El chat de la denunciante, entiendo, presidente, quisiera que la presidenta de la Comisión de Ética nos lo garantice, viene además con una certificación notarial, es decir, se ha llevado el celular, se ha comprobado el número de teléfono y es una verificación notarial la que ha sacado los pantallazos que entiendo se han derivado a Fiscalía, presidente. Necesitamos, por más que a muchos nos duela, mandar mensajes muy claros que la violencia contra la mujer es algo que no se va a permitir y el acoso, presidente, no es broma de adultos, no son chistes graciosos, el acoso es acoso. Bueno, hoy teníamos entonces la sesión en la que se suspendió 120 días a Johnny Lezcano. Con esto empezamos nuestro programa ¿Quién tiene la razón? Gracias por estar con nosotros. Esta noche tenemos dos grandes invitados que nos van a ayudar a comentar los hechos noticiosos del día de hoy. Está Hernán Chaparro, jefe de estudios de opinión del IEP. Hernán, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por la invitación. Y Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros. Pedro, bienvenido. Buenas noches. Patricia. Pero en este momento continúa el pleno en el Congreso en el que se han estado viendo otros temas, además de la suspensión de Johnny Lezcano, y está nuestro reportero Rob Reina enlazado con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, con quien conversamos en estos momentos. Don Rob, buenas noches. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Como bien mencionas, continúa todavía el Pleno del Congreso. Hace solamente unos instantes se han aprobado los 3 proyectos de ley que crean la Autoridad de Control del Poder Judicial, pero además también de todo lo que se ha tocado en la agenda del Pleno, uno de los temas principalmente que más ha llamado la atención fue el que se dio en la tarde luego de la Corte Suprema rechazara este escrito presentado por Acción Popular para en contra precisamente del enfoque de género en la educación básica. Como bien mencionabas, nos encontramos con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, con el cual puedes conversar en este momento. Congresista, bienvenido a RPP Noticias. Lo saluda Patricia del Río. Patricia, un placer. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas noches. Bueno, se abstuvo su bancada. ¿Cómo está? Buenas noches. Se abstuvo su bancada de votar con respecto a Johnny Lezcano, sin embargo, se va a 120 días de suspensión por la Comisión de Ética. ¿Cuál es la conclusión después de esta votación en la que, hay que decirlo, la señora Paloma Noceda, que pertenece a la bancada de Acción Popular, sí votó a favor de la suspensión? Sí, nosotros hemos hablado y hemos acordado que por tratarse de una persona vinculada a nuestra bancada, nosotros no lo íbamos a blindar y no podíamos votar de ninguna manera en contra de la suspensión y por lo tanto nos hemos abstenido. Tampoco era bueno o factible votar a favor de la sanción porque podía interpretarse como una manera de subirnos al carro de toda la mayoría que pretendía
de alguna manera sancionarlo y algunos con intereses políticos clarísimos. Por todo eso creímos necesario votar en abstención, que es no respaldar de ninguna manera la inconducta del Lescano, pero tampoco subirnos al carro de la sanción, simplemente abstenernos, porque también de esa manera estamos dejando un mensaje de que no estamos de acuerdo con una actitud de esa naturaleza y que finalmente la sanción es una sanción ética, no es una sanción que está calificando un delito, simplemente está condenando una actitud que evidentemente nosotros tampoco vamos a respaldar. Y en el caso de Paloma Noceda, hablamos con ella votó con nosotros la primera vez de abstención, pero cuando tuvo que decidirse la sanción, la dejamos en completa libertad por ser ella una de las personas afectadas por un caso parecido, para que ella vote a favor de la sanción. Así fue. Muy bien, entonces esperaremos que avancen las investigaciones mientras queda esta suspensión. Me imagino que conforme vaya saliendo más información o haya más indicios de que apoyen la tesis del acoso del señor Lescano, ustedes también tendrán que tomar una posición más clara. Claro que sí, y además la investigación recién está empezando en el Poder Judicial. El Poder Judicial tendrá que continuar con el proceso, pedir si cree necesario el levantamiento de fuero y, lógicamente, llegar luego a una resolución o a una sentencia. Ese es un proceso que recién empieza. Acá lo que hemos hecho simplemente es suspenderlo de sus labores parlamentarias por una inconducta, ¿no? De acuerdo. El delito lo decide el Poder Judicial. ¿Sorprendió el hecho de que ayer no estuviera usted en la comisión de la subcomisión de acusaciones constitucionales en la que se votaba el caso del señor Chávarri? Es verdad que de pronto los votos no hubieran superado a los del APRA y al fujimorismo, aunque no estamos tan seguros de eso, pero no es su ausencia más elocuente que el hecho de haber estado ahí, incluso votar en contra de la acusación. ¿No hay un mensaje bastante feo con respecto a no asistir a un caso tan emblemático? No, yo tenía licencia. Yo tenía licencia, una licencia que acá la tengo, inclusive acá tengo mi cita médica con mi cardiólogo a la misma hora, y entre mi cardiólogo y la votación evidentemente escogí mi cita médica, que era fundamental. Acá tengo inclusive el recibo del pago de la cita, el doctor Heredia, usted lo puede llamar a la clínica americana, que él puede confirmar que estuve con él toda la mañana. No dudo que haya tenido una cita con algún médico. El problema es que, a menos que hubiera tratado de una emergencia, podría haber movido la cita para otro día. ¿No le parece, congresista García Belaúnde, que hay ciertas cosas? Era emergencia. Era emergencia. Llame usted al doctor y era emergencia. Disculpe que me inmiscuya en su vida privada. ¿Entró usted por emergencia y luego fue derivado a la cita? Es mi vida privada, efectivamente es una vida privada, y no tengo por qué hablar de mi salud con nadie que no sea de mi propia familia. Sin embargo, fue una cita solicitada porque me sentí con algunos problemas de la taquicardia que tengo en ese momento. No entré por la emergencia, entré por la puerta natural. No se moleste, porque si no le puede dar otra vez taquicardia. No se moleste, vale las preguntas, porque también es usted un representante del pueblo y de la nación en el Congreso, y tenemos derecho a preguntar. Usted puede decirnos que no nos va a contestar. Sí, de ahí, pero sobre mi salud, sobre mi salud, no me gusta hablar fuera de mi ámbito familiar. Usted comprenderá. Sí, pero me lo puede decir con calma, no se preocupe. Si no, ahí sí se puede hacer daño. No hay que molestarse. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Además, dos cosas que le quiero decir. Primero, que hay 7 denuncias más por el camino. No es la única. Y en segundo lugar, mi voto no iba a cambiar las cosas, porque la mayoría la tenían las fuerzas que votaron a favor desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? De acuerdo, pero está bien. Nosotros hacemos las preguntas que consideramos necesarias. Usted da la respuesta que considere adecuada. Solo recordamos que se trata también de hechos públicos que tenemos que preguntar. Así es. Respetando la vida privada. Así es. Yo no le critico la pregunta, pero le ruego, por favor, que no me critique mi respuesta. No le he criticado, le he escuchado con atención. Gracias, congresista García Belaúnde. Estaremos atentos entonces a lo que pase en el Pleno el día de hoy. Muy buenas noches.
no sé quién se debería molestar más, si él por la pregunta o nosotros por el hecho de que los congresistas no priorizan siempre. No me quiero meter en la salud del señor García Belaúnde. Si la cita estaba justificada, está justificada. Lo que pasa es que es muy distinto es tener una cita de rutina y otra cosa es tener una emergencia médica. Bueno, él ha dicho que no va a aclarar y nosotros no nos vamos a acalorar por ello. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches, Patricia. ¿Vale la respuesta del congresista García Belaúnde o Bueno, ese es un debate eterno en la política, ¿no? Se dice que cuando una persona accede a la función pública debe dar cuenta de todos sus actos. Hay países, por ejemplo, como los Estados Unidos, en donde cuando el presidente ingresa al hospital para un chequeo, el hospital da un reporte, la Casa Blanca informa sobre el estado de salud del presidente, pero claro, eso es en las democracias más avanzadas. Así es. Bueno, en todo caso, creo que además se tiene que acusar recibo de la importancia del cargo en el que uno tiene y en los momentos en que eso es fundamental, ¿no? Lo que ocurre es que, por norma, uno no debe incumplir con sus labores, más aún cuando se tratan de asuntos de Estado. Pero acá lo concreto es lo siguiente. Esta votación ya viene confirmando de manera sólida lo que siempre fue una sospecha: la protección del fiscal de la Nación al fujiaprismo, específicamente a sus líderes más importantes. El mensaje de la votación de ayer es: me protegiste ayer, te protejo hoy. Y ese es un pacto realmente siniestro dentro de un sistema democrático. Porque evidentemente todos estos archivamientos al expresidente Alan García por sus conferencias, estos archivamientos a estos magos inmobiliarios que adquieren con 15,000 soles mensuales 2 departamentos en Barranco por $400,000, 200,000 cada uno, o incrementan su patrimonio de una manera escandalosa y el fiscal Peláez los archivó, vemos que hubo algo. Y todas estas demoras, todas estas triquiñuelas legales del fiscal de la Nación para impedir precisamente las investigaciones a los jerarcas fujiapristas, hoy día están siendo compensadas. Por más justificaciones que intente dar Javier Velázquez Quesquén, hablamos con él, se lo hemos preguntado en la mañana, cara a cara además, y si uno hace un histórico de sus votaciones en el caso de Chávarri, no ha acompañado a ninguna de las acusaciones, a ninguna, ni a la de plagio, ni a la de asociación ilícita para delinquir, ni a la de, ni siquiera cuestionó el hecho que hubiera sacado a los fiscales Vela y Pérez, tampoco, por supuesto, ha votado en esta. La única vez que votó fue a favor de una de las acusaciones que hizo Gloria Montenegro, pero en la que no se acusó a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, con lo cual la idea de que fuera una asociación para delinquir quedó sin sustento porque no se acusó a todos. Entonces, sí, no, y mira, la consistencia es reveladora, ¿no? Y no es que sea tampoco información de, digamos, gente entendida y que está siguiendo la política. Mira, cada vez que hacemos una pregunta donde se indaga sobre ese tipo de decisiones en el Congreso, y hemos puesto más de una vez en diferentes casos respecto a Chávarri y la Fiscalía, unas 3 o 4 veces por lo menos, donde se pregunta, ¿no? ¿Usted cree que esto es una decisión normal o que se está defendiendo a Chávarri y variante sobre el tema? Mira, aproximadamente alrededor del 60% de la población termina opinando que es una defensa y un encubrimiento del fiscal. Así es. Entonces, o sea, es algo que se pone en evidencia a nivel ya masivo, ¿no? Y además sobre lo que ya no... Y después, y un poquito, permíteme, sí, es como, por ejemplo, a una vez también preguntamos algo semejante respecto a la decisión de el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se me va el apellido ahorita. Segura. Segura, con esta idea de poner en estricta agenda... en orden de llegada. Y claro, ¿no? Lo increíble, y después se quejan los congresistas del nivel de aprobación que tienen a nivel del público en general, creen que la gente se cree eso y creen que eso, por ser legal, es legítimo. Y la verdad, cada vez que preguntamos sobre esas cosas, la gente siente que le están mintiendo. Así es. Pero tampoco es legal, en eso hay que ser absolutamente claros. Acá lo que prima es el criterio político.
No el criterio jurídico, no el respeto a la legalidad, al Estado de Derecho. Lo que vemos constantemente es un ejercicio abusivo del poder desde el Parlamento para lograr fines político-partidarios y de protección a Alan García y a Keiko Fujimori. Esa ha sido la actuación, la línea de conducta de apristas y fujimoristas desde el inicio del gobierno de PPK. Bueno, lo digo por experiencia propia. Es decir, ayer la congresista Bartra decía, para defender esta escandalosa votación, que no votaron a favor porque ya lo estaba investigando el Ministerio Público. ¿Y por qué lo digo con conocimiento de causa? Porque yo tengo un caso que fue aprobado la semana anterior, una investigación que realizó el Ministerio Público y que la archivó por no encontrar nada ilícito, y esa sí me la han tramitado. Es más, tengo una tercera investigación pedida por las caras emblemáticas del Fujiaprimo, Becerril y Mulder, que está en trámite, y a pesar de ello me han tramitado esta semana otra acusación constitucional. O sea que acá, en realidad, ya la opinión pública sabe, con el descaro, con el cinismo que actúan los congresistas fujiapristas. Hay varias explicaciones. Uno es que no tienen mayor posibilidades para el 2021 aparentemente. Claro, el tema de la no reelección. Y la tema de la no reelección. Les pido un ratito a escuchar lo que dijo Rosa Bartra, porque acá es cuando uno empieza a decir esto no lo hemos escuchado parecido con respecto a ninguna otra investigación. Solo cuando se trata de una investigación que a ellos no les conviene, parece escuchar este tipo de declaraciones. ¿Cuál es el sentido de que avance esto en el Congreso de la República? ¿Qué cosa va a investigar más el Congreso de la República cuando el Ministerio Público, que tiene todas las herramientas para poder investigar, ya lo está impulsando? El Congreso de la República tiene el deber de impulsar todas las denuncias constitucionales que deban terminar en una acusación. Para el caso concreto del fiscal Chávarri, incluso ya hay investigaciones que están aprobadas. Y yo creo que eso del blindaje no ayuda a que el Congreso pueda hacer su trabajo como corresponde. No hay ningún tipo de impedimento para que esto se siga conociendo e impulsando en el Ministerio Público. Y esperamos que concluya con su investigación y que todos tengamos la oportunidad de conocer qué es lo que pasó allí. No hay ningún tipo de bloqueo. De acuerdo a lo que ha señalado el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, esa orden, si es que tenía que ser para investigar a un juez, a un fiscal supremo, debió haber sido dada por un fiscal supremo. No se le estaba investigando al fiscal supremo. Entonces, ¿por qué se tendría que ir vía acusación o denuncia constitucional? Porque violaron un lacrado. Yo no he visto eso. Alguien que pueda tener un mínimo de sensatez, que hay algo allí que se quiera ocultar. Por Dios, es absolutamente falso, carece de cualquier tipo de elemento que le pueda dar consistencia. Antes los videos eran evidencia, ¿no? Ahora hay tremendo video y parece que eso no es suficiente. Yo lo que diría es que superó largamente a su maestra Marta Chávez, ¿no? Cada mandato parlamentario, el fujimorismo nos presenta personas y congresistas que tú dices, superará a Ciura Becerril, lo superó largamente. Y ves que la señora Bartra, claro, Marta Chávez a su lado parece una directora de colegio, ¿no? Es decir, además, la sensación que queda es, ¿qué piensan estos señores congresistas que hablan ante un auditorio de analfabetos, ante una ciudadanía desinformada? Lo que hay acá simplemente es actos de desesperación. Se les va a acabar esto pronto y luego van a tener que dar cuenta de sus actos. De todos sus actos. Porque acá ya no es el ejercicio regular de derechos. Acá lo que hay es un encubrimiento y hay obstrucción a la acción de la justicia. Esa será tarea del siguiente Parlamento. Es curioso y patético escuchar a los congresistas que cuando intentan defender sus violaciones permanentes a la Constitución y al reglamento del Congreso, alegan que no están sujetos a mandato imperativo,
como que si ese precepto constitucional es una especie de licencia para ellos. Hacer lo que les da la gana. Exactamente, y que ellos no están obligados a respetar ni la Constitución ni nada. Efectivamente. Hemos entrado, por lo tanto, a un terreno muy peligroso. Por esa razón, y lo hemos conversado acá también hace algunas semanas, era importante que el Parlamento reorganizara las comisiones para evitar esta clase de atropellos que van a continuar hasta agosto, hasta el mes de agosto, si es que el Parlamento, es decir, las nuevas bancadas, no hacen respetar sus derechos y se reorganizan todas las comisiones. Porque lo que ahora hay es una estructura de poder en las comisiones, en todas las comisiones del Congreso que controlan los fujiapristas. Y acá ellos acatan, sin dudas ni murmuraciones, las órdenes que les dan. Porque estos no son actos de independencia, de defensa de valores democráticos. Acá hay defensa de actos delictivos. Porque lo curioso, además, es que cuando los fujiapristas atacan y acusan a los adversarios, inmediatamente imputan actos delictivos. Pero cuando ellos grotescamente sí cometen actos delictivos, simplemente mencionan como argumento de defensa, son errores. No, y de fondo además está algo que mañana nos enteraremos si el gobierno va a apoyar o va a empujar o no, que es la reforma política que debería permitir, digamos, más control ciudadano, más transparencia, en fin, todas estas cosas que la gente se puede quejar, pero se siente impotente, y lo único que termina generando es en algún momento rabia, disgusto y eventualmente con las generaciones distancia, y no me interesa además, ni lo que quiero ver, ¿no? Qué manera de dispararse al pie reiteradas veces, ¿no? Porque Chávarri ya no es a menos que tenga miedo de lo que vaya a decir, que esa siempre puede ser una opción, sí es un fiscal supremo el que todavía tiene una importancia dentro de la estructura del Poder Judicial, pero además lo está habilitando Karina Beteta, cuya ex asesora está metida en el lío, que casi por un tema de cordura tendría que haberse inhibido. Javier Velázquez que tiene, por ejemplo, un caso que se está revisando y que depende de Fiscalía, también vota alegremente. Entonces, yo digo ya, pero ni para guardar las mínimas formas. La pregunta es, con esto me gustaría cerrar este tema, esta votación, ¿qué tan elocuente es de aquel Congreso con el que se tiene que enfrentar Salvador del Solar? Porque hay dos cosas que van a ocurrir. Nuevo gabinete y va a cambiar la mesa directiva del Congreso. Sí. Y no solo va a cambiar la mesa directiva del Congreso, sino que va a cambiar el peso de las comisiones. El tema se chocolatea, pero 55 fujimoristas en el Congreso todavía hay. Y tiene un peso importante. Y el tema está que en algún momento, digamos, yo creo que eso está... Se responde mucho, mejor dicho, a partir del cambio de actitud de Salaverry, ¿no? En un momento, digamos, el presidente comienza a liderar una lucha contra la corrupción, viene el referéndum, etcétera. Salaverry se da cuenta que tiene que tomar distancia de todo esto que estamos hablando, que no hace más que generar muy mala imagen y distancia a la gente. Pero cuando comienza a caerse, digamos, ese ímpetu, las encuestas que estamos haciendo en estos días revelan que eso cae, el mismo Salaverry también comienza a tomar distancia, y ahora todo el Congreso mismo se está recomponiendo, digamos, y lo que era una actitud un poco más cauta, creo que ahora está comenzando a medir hasta qué punto pueden volver, digamos, esta actitud más confrontacional del lado del Congreso, ni siquiera digo de parte del Ejecutivo, ¿no? Entonces, todas estas semanas yo creo que va a ser un medir fuerzas, y que la verdad se va a definir el de julio recién, cuando se defina quién va a ser el presidente del Congreso, porque hoy todavía no está claro cómo va a ser toda esta dinámica con todos estos nuevos grupos parlamentarios, ¿no? Y desde ese punto de vista, si va a poder recuperar poder o no el fujimorismo y el APRA dentro del Congreso. ¿Recobrarán? ¿Tú crees que se están rearmando, Pedro? Lo que sí es algo evidente es que ese apoyo pétreo que obtuvo luego el referéndum el presidente Vizcarra, que tuvo un momento político para capitalizar, se ha diluido muy rápidamente. Claro, o sea, se le ha ¿no? Y en este contexto, además, en donde creo que hay que darle el voto de confianza al presidente del Consejo de Ministros del Solar, porque no hacerlo generaría un ambiente de inestabilidad política peligroso.
servirá también para ver el manejo político que tiene del solar. Porque, por ejemplo, si él quisiera, podría incluir dentro de su exposición del día de mañana las normas, alguna de las normas que él considera dentro de su visión como presidente del Consejo de Ministros necesarias que el Parlamento apruebe. Entonces, dependerá también mucho de la actitud del solar. Muy bien, vamos a ir a una pausa para regresar justamente para hacer un análisis rapidito de qué cosa esperamos escuchar mañana en el Congreso sobre la presentación del ministro del Solar y, por supuesto, otros temas importantes. Que cuánto golpea al gobierno el hecho, no menor, de que este bus que se incendió en un terminal que era un terminal informal, lo haya hecho en un terminal que había recibido la aprobación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Cuánto golpea el hecho de que las Bambas todavía no sea un tema en vías de solución? Muchas cosas pendientes que pueden enturbiar mañana la presentación del primer ministro. Volvemos. ¿Piel reseca, manchas, arrugas, acné, caída del cabello? Luce una piel hermosa y un cabello totalmente saludable en Iderma Capilar. Iderma Capilar es el mejor centro especializado en dermatología láser y trasplante capilar robótico del Perú. Te garantizamos una excelente experiencia y los mejores resultados. Así como yo, tú también confía en Iderma Capilar. Consultas al 444-3884 o al www.idermacapilar.com.pe. Iderma Capilar, descubre el poder de tu belleza. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900. bostonmedical.la. Esta noche a las 9, nada está dicho. El Congreso aprobó suspender por 120 días al congresista Johnny Lescano por la denuncia de acoso sexual en su contra. Brenda Álvarez, defensora legal de la periodista, conversa sobre el tema. Además, el fiscal coordinador contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, aseguró que los hermanos Chávez Otelo iban a cobrar el 30% de los 500 millones de soles de las Bambas bajo su asesoría. A las 9 de la noche, nada está dicho, por RPP Televisión. RPP, el medio en el que puedes confiar. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Con dos grandes invitados, Hernán Chaparro y Pedro Cateriano, con nosotros analizando lo que ha ocurrido en el Congreso, pero lo que va a ocurrir mañana es fundamental. Pero nos estaba diciendo de alguna manera que del Solar no muestra toda la fuerza que se necesitaría para enfrentar a un Congreso que tiene todavía una mayoría fujimorista importante. En el contexto que hemos visto con Hernán, no hay reelección de congresistas y son el APRE y el fujimorismo dos movimientos que hoy día, o partidos que hoy día tienen más que defender fuera del Congreso que dentro, fuera de la política en sí misma que dentro, están más preocupados de proteger en el Poder Judicial lo que está ocurriendo y... O sea, el país les debe importar, les puede importar básicamente un pepino, o sea, ese puede ser un contexto, ¿no? Pero además el gobierno no tiene un partido político que lo soporte
y tampoco una bancada sólida al interior del Parlamento que defienda políticamente al presidente Vizcarra y también a su gobierno. Y es de una soledad, ¿no? Bueno, pero además, si a eso le sumamos lo que fue la experiencia ministerial del propio Villanueva, recordemos, durante la visita a España, la campaña de demolición contra el presidente Vizcarra fue feroz, no tuvo defensa en el Parlamento y lo más patético, el gabinete se caracterizó por su silencio sepulcral. Entonces, un ejercicio del poder así, en donde solo se reciben ataques y no hay defensa, es bien difícil de mantener la estabilidad política. Sí, no, y aparte, a ese nivel, yo la verdad, a mí me cansa, sinceramente, estos temas de se fue a pasear a España, juega tenis. O sea, es la misma cantaleta que repetían con PPK, es una muletilla, la verdad, bastante frívola, poco seria, que la verdad no ayuda para nada, ¿no? Ahora, hay una cosa, y en eso siempre hay que tener cuidado, hay cosas que no tienen ni pies ni cabeza, pero genera un impacto con una fotografía, por ejemplo. Mira, ¿no? pero la verdad, ponte... Lo del tenis no, lo del tenis no, me parece que más lo dejaba bien. Lo dejaba bien, viaje ¿no? a España cero. Nosotros, cuando hemos medido al presidente después eso... Ese es un rollete Twitter, como decimos nosotros. Mira, una cosa de la encuesta última, a mí me parecía importante identificar, ¿no? Si la gente nos podía ayudar a pensar en algo que era, oye, ¿tú crees que era un argumento, primo hermano del tema de juego de tenis, era oye, debe dejar la lucha contra la corrupción, ¿no? Y debe dedicarse a reactivación económica, no sé, la anemia, lo que fuera? Haciendo esa la pregunta, pero un poco la lógica. O debe mantener la lucha contra la corrupción y, es cierto, ver otras cosas que están ahí pendientes. 71% te dice que mantenga la lucha contra la corrupción, pero que también vea temas de reactivación económica, seguridad ciudadana, servicio de salud. Lo que pasa es que también habría que preguntarse qué entiende la gente por lucha anticorrupción, porque si una ley es lucha anticorrupción... No, para nada. O es meter preso a alguien que se nota que robó, digamos. Mira, que me parece que eso tiene un impacto muy positivo. La mezcla de... lo cierto es, digamos, no estoy diciendo ninguna novedad, o sea, la gente sabe o intuye o vive que no hay instituciones muy confiables, que todo depende de las personas, eso es lo que es la política del Perú lamentablemente hoy, y por lo tanto quiere que esas personas, que son los líderes, actúen. Entonces, si no los ven actuando y están en su escritorio, pues efectivamente hay problemas. ¿No? Ahora, eso es la demanda ciudadana, la demanda de esa gente descreída, decepcionada. Eso tienes que combinarlo con política pública, con pensar, con tener un equipo, porque no es cosa de estar respondiendo a la coyuntura y olvidarte de los temas de fondo. Pero esa es la política, ¿no? Así es. Tienes que manejar en los dos frentes. Ahora, y la política es acción. Es hacer. Vemos, por ejemplo, el caso del alcalde de La Victoria. Ahí está clarísimo. Es una actuación que ha impactado favorablemente. La gente al comienzo, cuando le eligieron, no lo veía, o por lo menos no se advertía que iba a tener esta gestión, y vemos que poco a poco, a pulso, se ha ido ganando el apoyo de la opinión pública, y eso inmediatamente, como dice Hernán, se ve reflejado en las encuestas. Entonces, creo que también es importante la actitud que uno muestra, porque si uno va a estar temeroso, y de costadito, decretas el estado de emergencia y no pasa nada, no hay ninguna señal de firmeza, entonces la pregunta que uno se hace, ¿qué rol juega el presidente del Consejo de Ministros o los ministros? ¿Qué papel? El otro día conversábamos contigo, Patricia, en la mañana en RPP, y era esta comparación, tú presentabas antes el lamentable incendio en Fiori versus Forsyth y Dussel Paredes en La Victoria, con terminales tan ilegales unos como los otros, mientras los victorianos le pusieron soldadura a la puerta, cemento o sea, simplemente estuvieron ahí con prensa, miren, acá está. No dejaron que se cuadrara nadie, que nadie se expusiera. Y acá puede parecer a veces medio sobreactuado, si quiere, con casco ella ahí, pero el tema está que estás comunicando firmeza, que estás metido en el pleito. Al otro lado
se echan la culpa entre todos, de que no tenía autorización. Esa frase de la culpa del incendio es de todos, del presidente Vizcarra, ha sido una de las más infelices que yo he escuchado en mucho tiempo. Porque yo estoy en mi casa y yo, ¿qué culpa tengo? Eso se ha preguntado un montón de gente sentada en su casa. Y además acá hay una cosa que sí creo que es importante. Estoy segura que hay algo más complejo detrás de este permiso que da el Ministerio de Transportes, que no es tan sencillo como que debe haber 1000 vacíos legales y qué sé yo. Pero hay un permiso de este terminal informal dado por el Ministerio de Transportes que ni siquiera la municipalidad podía desconocer, y el ministro de Transportes era el señor Etemir Trujillo. Entonces, ese señor tiene que parar al lado de Salvador del Solar mañana. Esas cosas sí golpean, mucho más que el viaje a España. O sea, el hecho de que tú digas, el incendio ocurrió ahí por culpa del ministro del Interior, que se lo van a decir, perdón, por culpa del ministro de Transporte, que se lo van a decir 20 veces mañana, sí golpea, ¿no? A ver, si hacemos un análisis frío de lo que es el transporte en el Perú, esto no es una novedad. No, que va. Y basta entrar circular por la Panamericana Sur para ver cómo ejerce su poder el transporte público, especialmente los buses. Violentan permanentemente la norma, amenazan a los otros conductores. Permanentemente esto ocurre. Y es que también acá la responsabilidad no solo es del Ejecutivo. ¿Qué ha hecho el Parlamento, por ejemplo, para corregir esto? ¿Hay lobbies del Parlamento? Yo me pregunto, ¿hay parlamentarios que han trabajado en empresas de transporte? No, así como hay lobbies, parlamentarios lobistas de las universidades, hay que preguntar. Pero ahí tienes, por ejemplo, una debilidad del gobierno. Primero, que desgraciadamente que el permiso haya salido del MTC para ese lugar donde se incendió el bus, pase lo que pase, se lo van a estampar en la cara. Pero hay un proyecto de ley fujimorista, que está para ser votado en segunda votación en el Pleno, que permite que los colectivos y las cústers lleven pasajeros interprovinciales, cosa que está completamente prohibida. Sí. Ya, y si yo fuera gobierno, ya le hubiera sacado en la cara diciendo, ya, por cosas como esta, que ustedes quieren formalizar la informalidad, es que vivimos en este caos. Nadie ha sacado a relucir un tema que, por cierto, es un escándalo, sí, ¿no? Así es. No, o sea, no, el Congreso es buena parte culpable de las cosas que ocurren, sí, pero si no se lo recuerdas a la población. Porque finalmente, ¿quién aprueba las leyes? Sí, son ellos. Es el Parlamento, no es el gobierno. Y en este sentido, si hay que corregir normas legales, la tarea es de los parlamentarios. Sí, naturalmente, el Ejecutivo presentar iniciativas. Bueno, y digamos, respecto a la actitud y qué puede plantear mañana del solar, yo creo que tiene que acordarse que lo que pasó con Vizcarra al comienzo, Vizcarra no se va a repetir esa coyuntura, ¿no? O sea, pero Vizcarra, en el momento que reacciona frente al escándalo de los audios, que es como miel sobre buñuelos, sobre un tema que ya era para la gente indignante, que era la percepción de corrupción en el Poder Judicial, pero que encima ya que escuches estos audios, ¿no es cierto? Bueno, en buen momento el presidente tomó la iniciativa, pero en términos de soporte y apoyo de la ciudadanía, pasó de 27 a 50 y tantos, muy rápidamente. Y la gente, por lo tanto, lo que sí quiere es reformas, quiere ideas, quiere propuestas, y es esta combinación de poder reaccionar ante la emergencia, que es lo que lamentablemente más ocurre, pero también con algunas propuestas más de largo plazo que permitan que, oye, esto en el futuro, para que no se repita, hay que hacer 1, 2 y 3. Y con énfasis y enfrentándose a quien haya que enfrentarse, porque la gente no está esperando más de lo mismo. O sea, ahí yo creo que va muy equivocado. Y lo otro es, obviamente, para dialogar, construir ya consensos, etcétera, se necesitan pues dos, ¿no? Y si no va a haber esa voluntad, pues es complicado, ¿no? Entonces, indudablemente ahí yo creo que digamos, yo te diría que en síntesis, si algo ha perdido, más allá de qué tema, etcétera, etcétera, porque puede haber 1000 discusiones sobre qué, lo que el gobierno ha perdido y lo que yo personalmente esperaría del solar mañana es iniciativa política. Ahora, del solar es una figura trascendental. Creo que
le está costando treparse al caballo, porque además le tocó un caballo bien alborotado. Complicado, mala suerte. Ahí está. Ya tener bambas nomás es como para que no tengas mucha cabeza y tranquilidad para decidir qué hacer. Son muy pocos días. Pero otra vez hablábamos de la necesidad de un gabinete más consolidado. Yo particularmente creo que algunas piezas claves de ese gabinete de Villanueva debieron ser recambiadas, debieron buscarse personas que acompañaran a Del Solar en este ejercicio. Tenemos a Bruce, que es importante, pero al cual le ha caído un combazo, ni bien llegó con una denuncia, ¿no es cierto? Bueno, Ceballos sigue siendo una ficha importante, pero no lo vemos aparecer últimamente. La interpelación también ha sido un golpe fuerte, ¿no? Otra vez ves a un presidente solo y un premier solo, ¿no? Sí, y Gloria Montenegro ha estado, creo, tratando de mostrar proactividad. No, ha estado mostrando proactividad, saliendo aquí, pero sí, son todas darlings haciendo cosas un poco aisladas. Vamos a comunicarnos con el Congreso de la República. Hilbert Violeta está en este momento con Rob Reina y nos cuenta cómo va el avance de la discusión en el Pleno y qué se espera para el día de mañana. Rob. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Buenas noches. Efectivamente nos encontramos acompañados del congresista Hilbert Violeta y, como bien lo mencionas, solamente unas horas el gabinete del Solar llegará aquí al Pleno del Congreso para recibir precisamente o tentar a recibir el voto de confianza de parte del Parlamento. Estamos con el congresista Violeta, quien te escucha en este momento. Congresista, bienvenido a RPP Noticias. Patricia de Río lo saluda. Buenas tardes, Patricia, un placer. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas noches. Bueno, ya mañana está todo listo, ya el premier hizo su ronda de visitas con todas las bancadas y mañana se presenta ante el Congreso de la República. Hay cuestionamientos a algunos ministros, el ministro Bruce, por ejemplo, a quien se ha visto involucrado en una investigación preliminar todavía de Fiscalía, y ya salieron cuestionamientos fuertes al ministro Edmer Trujillo, ministro de Transportes, por este tema del bus que se incendió en una cochera informal que tenía permiso del Ministerio de Transportes, un permiso bastante chicha, por decirlo de una manera, o sea que no correspondía al tipo de servicio que se prestaba. ¿Cómo puede afectar esto la presentación del Solar? ¿Cuáles van a ser los puntos que usted cree que podrían ser de mayor discusión el día de mañana? Bueno, lo primero, me parece que hay que escuchar al premier y eventualmente a los miembros de su gabinete. Creo que hay varias cosas que tienen que explicar. Por ejemplo, ayer se ha conocido también toda esta situación de las consultorías, los montos enormes que existen con modificaciones presupuestales para consultorías en el sector público. Se ha incrementado, por ejemplo, de 1.200 millones a 1.700 millones de soles. Se ha incrementado 500 millones de soles sin un marco legal adecuado. Sería bueno que lo explique también el premier, pero supongo que al final del día, imagino, habrá eventualmente un voto de confianza. Claro, pasa por muchas de las explicaciones que el Parlamento está esperando. ¿Han quedado satisfechos ustedes con las reuniones que tuvieron con Del Solar? Bueno, en el caso de nuestra bancada hemos acordado que vamos a escuchar al ministro o al premier del Solar para tomar una decisión final como bancada en el sentido de votar a favor o en abstención o lo que corresponda. Lo que no hemos querido es adelantar una decisión cuando todavía no hemos escuchado. ¿Cómo evalúa el hecho de que se haya vuelto a blindar al señor Chávarri en esta última votación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? ¿Cree que este es un indicio de cómo se va a recomponer el Congreso en esta nueva etapa? Mire, yo creo que es un error político, sobre todo porque este caso particularmente es un caso en el que además se evidencian un video y en el que luego la testigo, más bien una de las actoras principales, la señora Venegas, que ha indicado que actuó por órdenes de su superior jerárquico, es decir, se debe entender por el señor Chávarri, involucra una serie de denuncias que cuando menos tenían que investigarse. Lo que se decidió ayer en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fue mandar al archivo. Y creo que esa es la parte recriminable y por eso creemos que es un error político por parte de Fuerza Popular y del APRA haber dado los argumentos y los votos para mandar este caso al archivo. De acuerdo. Bueno, congresista, vamos a ver entonces qué ocurre el día de mañana en la presentación. Estaremos atentos
atentos a todas las intervenciones. Esperemos por el bien de los peruanos que sea una discusión alturada y no una de esas largas tardes en las que... Es lo mínimo que hay que garantizar. Por favor, hable con sus colegas para que hablen breve y directo y no hagan unos discursos interminables. Listo, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor Violeta, gracias. Vamos rapidito, una pausa, vamos a la última parte del programa. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo. En mi camino siempre está Caja Arequipa, que me acompaña y me da un crédito al toque para estar preparada. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. En Despegar, sabemos que cuando Valentina busca un vuelo, no quiere encontrar solo un vuelo, quiere encontrar un lugar para estar en paz. Que cuando Rodrigo busca alojamiento, en realidad quiere decir recargador de energía. En Despegar entendemos que si Sofía busca un auto, quiere encontrar libertad. Y si Diego elige un paquete, es porque quiere disfrutar en familia. En Despegar, entendemos que cuando buscas un destino, no solo quieres descubrir cómo llegar, sino cómo ser feliz ahí. Por eso, Despegar cambió. Ahora tenemos una nueva imagen y una experiencia que se renueva cada día. Despegar, vivir viajando. Después de una gira exitosa, llega a Lima por primera vez la exposición cultural alternativa que te introduce a la obra magistral de Quino, El Mundo Según Mafalda, desde el 15 de marzo hasta el 14 de abril en el Jockey Plaza. El recorrido invita a grandes y chicos a sumergirse en un periodo de la historia de la niña más popular de Argentina. Compra ya tus entradas en Teletique de Bonimetro desde 17 soles, capacidad limitada, una experiencia de Nardos Producciones. Esta noche a las 9, nada está dicho. El Congreso aprobó suspender por 120 días al congresista Johnny Lescano por la denuncia de acoso sexual en su contra. Brenda Álvarez, defensora legal de la periodista, conversa sobre el tema. Además, el fiscal coordinador contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, aseguró que los hermanos Chávez Otelo iban a cobrar el 30% de los 500 millones de soles de las Bambas bajo su asesoría. A las 9 de la noche, nada está dicho, por RPP Televisión. En Quién Tiene la Razón, y bueno, vamos a nuestro último punto, que mañana va a ser, creo que va a ser un punto que ojalá no cope demasiado el diálogo entre el primer ministro y el Congreso, que más que un diálogo es una exposición, aunque probablemente las intervenciones de los congresistas vengan muy por ese lado, y es el caso de las Bambas. Hoy regresó el líder, el presidente de la comunidad del Guaguacho, el señor Gregorio Rojas, a su comunidad, y lo que dijo después de haber conversado con el primer ministro fue lo siguiente, veamos. Hermanos, yo simplemente cumplo lo que dice el pueblo y lo que tengo que llevar el mensaje el día sábado 6 de abril a la ciudad de Lima, tal como está tengo que llevar. Eso será, ojalá el pueblo que decida que se libere, que soy mi persona, estoy apto para solucionar con la empresa, estamos prestos. Y esta semana sí o sí tenemos que solucionar, tenemos que buscar estrategias, tenemos que buscar soluciones, pero ¿junto con quién? Con la empresa y el Estado y las comunidades. Porque nos ha quitado el asesor, que él simplemente defendía a las comunidades, así como esta. Un extorsionador nunca puede conversar con los ministros. Estaba en el Congreso, en todo estaba ahí, hermanos. Más, lo que queremos es respeto a las comunidades campesinas, respeto al medio ambiente, respeto a todos los compromisos de la empresa y acompañamiento del Estado donde está. Por eso viene este problema. Interesante, ¿no? Interesante. Yo soy el portavoz de lo que la comunidad decide. Vamos a solucionar esto en poco tiempo. Que suelten a nuestros asesores, porque nunca han tenido tiempo para escuchar a la comunidad. A veces es la parte que siempre me parece como... tema, ¿no? Es siempre como demasiado reveladora, ¿no?
o sea, escúchennos, ¿no? Y claro, todos siempre se los escuchan cuando ya cierran la carretera, cuando ya se hizo todo un laberinto, ¿no? No, claro, es un poco el asunto, ¿no? Ellos, digamos, con o sin razón, se dan cuenta que tienen un elemento de poder, que es en este tema de exijo que te salga mi asesor legal, y es como que, claro, se chapan de ese elemento de poder porque saben que fuera de eso su capacidad de negociación es nula. Básica, además, no porque se diga, no, porque se han pasado 50 días en la nada. Así es. Y es verdad, nosotros somos testigos como radioprogramas del Perú, porque acá recibimos a todo el mundo. Y ustedes no se pueden imaginar la cantidad de personas que vienen de todo el Perú a sentarse frente a nosotros a pedir que el ministro los atienda, a pedir que el presidente los escuche. ¿Por qué? Porque si no se sientan en RPP, y por supuesto a RPP llegan después de que les han largado la puerta o que los han hecho esperar en una sala 5 días, ¿no? Y de verdad uno dice, ¿por qué? ¿Por qué RPP o los medios de comunicación se han convertido como en la salita de espera del gobierno? Porque si no les hacen caso, ¿no? Porque el medio escucha. Si me permite, mira, sí, yo por favor. Hace 25 años que hago estudios de opinión, que soy, me acuerdo, casi la primera experiencia que tuve, Cusco, y era ver el clima de opinión en Cusco, ¿no? Entonces, una dinámica grupal y para calentar, bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo están? ¿Qué sé yo? Oigan, para ustedes, ¿cuáles son los principales problemas acá en la ciudad? Mira, casi en coro me decían, Lima. Y esto hace, no sé, 25 o 30 años. Entonces, es la misma historia. La misma historia. Lima impone, pero no escucha. Vas variando. Entonces, claro, es un poco la tragedia, ¿no? Porque, digamos, yo quería en un momento imaginarme, es así casi como el sueño, ¿no? ¿Qué pasaría si en el Congreso mañana, en lugar de todas estas discusiones y piedra va, piedra viene, el Congreso se dedicara a legislar sobre los temas de fondo, que todo el mundo los conoce, porque no es que no los conozcan, ¿no? Que el gabinete pudiera plantear los temas de fondo y hubiera debates que la verdad valga la pena. O sea, pero no debates, como ocurren en otros congresos, audiencias. Ajá. La comisión recibe a la comunidad. Recibe a los representantes de la comunidad para que expongan ante los congresistas. Luego invita a la empresa, luego invita al gobernador regional, posteriormente al gobierno municipal. Acá, en el fondo, lo que hay es una evidencia del fracaso, de la fragilidad del Estado. Sí. Porque no solo es la responsabilidad del gobierno nacional, ojo, acá también hay situaciones en las cuales alcaldes elegidos por la población, cuando han recibido 90, 100 o 120 millones de soles, en lugar de utilizarlos en beneficio de la comunidad, los han empleado ilícitamente para enriquecerse. Hay situaciones en las cuales, no el actual gobernador de Apurímac, pero el anterior, en lugar de invertir el dinero que recibía en la zona de influencia, es decir, en los pueblos cercanos a la operación minera, ¿qué hacía? Ese dinero lo destinaba a aquellos distritos donde había mayor densidad poblacional con fines político-electorales. Entonces, acá el problema es más profundo. Claro, en la coyuntura tenemos que bajar la tensión para que el diálogo se restablezca, pero sin actos de violencia, sin presiones, pero tú te sin imaginas acciones delictivas de estos... Eso está fuera de discusión, ¿no? pero me parece interesante lo que has dicho, porque te imaginas la potencia de mensaje que tendría que el Congreso de la República recibe a los representantes de una comunidad y los escucha, porque sí recibe a los señores de la confianza, que está muy bien que los reciba, porque sí recibe a los de la asociación pero cuando hubo la huelga del SUTEP, ¿no? Yo me acuerdo que ¿te acuerdas que tuvo una comisión multipartidaria en el Congreso que terminó haciendo de mediador? Bueno, y cierto nivel de ayuda hubo cuando hubo todo el conflicto con el SUTEP, ¿no? Con este grupo en particular. Ahora han estado los congresistas de Apurímac, que son 2, y es Arce, la verdad es el que ha estado más activo, pero después los congresistas... Es que hay 2 congresistas por Apurímac. Arce es uno que es el que ha estado más activo. Yo debo dar fe de que no todos los días hablaba del tema, no importa para qué lo invitáramos, pero el otro congresista
tenía un conflicto complicado, y es que su familia tiene una empresa de transporte que le ofrece servicio a la minera, ¿no? Yo no voy a decir que el señor está coludido, no, pero ya el hecho de que su familia tuviera ese negocio ya lo tenía fregado para dialogar. Entonces, yo entiendo, Pedro, lo que dices, pero acá hay un punto que es real. Venimos diciendo que las autoridades locales o están corrompidas o no tienen capacidad. Yo pienso, si los ministerios no logran gastar bien la plata y en los ministerios tiene supuestamente una burocracia calificada, estos señores que han administrado toda su vida pobreza, básicamente, y en los últimos 10, 15 años les caen estas cantidades de dinero, no es excusa para que se la roben, pero sí para que que no sepan cómo invertirla con eficiencia, no me parece raro. Acá ¿no? también se refleja la crisis política a nivel nacional de los partidos. Antes, los partidos aportaban cuadros para que sean concejales de los municipios distritales, de los provinciales, para que ocupen cargos públicos. Hoy día eso no existe. Y lamentablemente también la burocracia que debe tener garantías de estabilidad en el tiempo, vemos que en los gobiernos regionales lo primero que hace el gobernador regional que ingresa es colocar a gente de su confianza y salen. Entonces, si no tenemos por lo menos funcionarios con un nivel de preparación mínima que manejen estos problemas complejos, la situación es aún más crítica. Claro, y si a eso le añadimos la manera en que el Parlamento trata a los funcionarios públicos, en donde exige despidos y también la gente tiene temor de poner su firma. Por supuesto. Ahora, ahí hay un tema, ¿no? Hemos descentralizado el dinero, hemos descentralizado las atribuciones y las facultades, pero no hemos descentralizado las capacidades. O sea, las capacidades siguen estando en los lugares donde tradicionalmente había un dinero que administrar. Y esa es una realidad, no se está ninguneando a nadie, esa es una realidad. Yo tampoco sabría qué hacerme con toda esa plata si me ponen en un distrito de esos, ¿no? Ni ninguno de nosotros, probablemente. Sí, bueno, Pedro sí, porque ha sido premier. No, bueno, y ahora, en este caso en particular, la verdad, esto van a tener que ponerse bien creativos, porque digamos, la situación legal de estos abogados, la verdad que no es que hayan actuado pues angelicalmente, ni siquiera por afán político. Digamos. No, además dicen que está cerrado. Todo está bastante claro en las grabaciones, etcétera. Así que lo que ellos están defendiendo también es, la comunidad es relativamente frágil y discutible, pero están ahí, atrincherados en el tema. Ya desde que estaba Rojas en Lima, el mensaje desde Fuerabamba era: oye, tú en Lima no decías nada, tienes que venir acá, ¿no es cierto? Y nosotros queremos los asesores fuera. Y el peso de la comunidad ha sido muy grande, entonces la verdad hay un entrampe complicado que sinceramente no tengo claro cómo se va a resolver eso. Porque la única manera de que los asesores de Chávez se libren de la preventiva es con esta presión, o por lo menos eso es lo que ellos quieren, ¿no? Entonces hay mucha gente jugando su juego por su lado, ¿no? Y a Monseñor Cabrejo, si entendí la declaración el otro día saliendo de la conferencia episcopal, rápidamente aclaró que no se había llegado a un acuerdo en particular, sino era una propuesta de cómo iba a ser el proceso de negociación, pero ni siquiera eso han aceptado. Entonces, vamos a ver cómo va mañana. Si este tema mañana no se mueve mucho, Salvador del Solar puede tener una presentación más o menos tranquila, pero si algo pasa en Las Bambas el día de mañana, Dios no quiera, cualquier cosa, cualquier laberinto, cierre carretera, no sé qué, la cosa se le va a calentar a el premier en su presentación. Vamos a ver qué pasa, porque el tema está complicado. Bueno, señores, muchísimas gracias por haber estado acá. Vamos a nosotros mañana a dar cuenta de todo lo que ocurre en el Congreso mientras el premier Salvador del Solar hace su presentación. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.